Pensemos en tres cosas muy cotidianas: un móvil, una camiseta y una taza de café. ¿Qué tienen en común? Pues que es casi seguro que ninguno se fabricó aquí al lado. Hoy vamos a analizar precisamente eso, el auge y, la aparente pausa de la globalización. Para empezar, es tan fácil como mirar a nuestro alrededor. ¿De dónde viene ese teléfono que está encima de la mesa? ¿Y la ropa que llevamos puesta? ¿O el café que nos tomamos por la mañana? Las respuestas a esas preguntas, casi seguro, dibujan un mapa que cruza varios continentes. Cada uno de estos objetos es en realidad el punto final de una cadena invisible, supercompleja, que envuelve a todo el planeta. Y eso, en esencia, es la globalización. Pero vamos a ver, ¿qué significa realmente globalización? Vamos a desgranar un poco el concepto. En términos económicos, la globalización es justo eso, la integración cada vez mayor de las economías del mundo. Y ojo, no hablamos solo de barcos cargados de mercancías, ¿eh? Hablamos también de dinero, de personas y de ideas que cruzan las fronteras con una facilidad que antes era impensable. Es como si las fronteras económicas del mapa de repente se volvieran mucho más permeables. Claro que este nivel de conexión no apareció de la nada, fue el resultado de un fenómeno que podríamos llamar explosivo, la gran aceleración. Todo empieza a tomar forma después de la Segunda Guerra Mundial. Se sientan las bases con instituciones como el GATT, que luego sería la Organización Mundial del Comercio. Su misión, abrir las economías. Y el efecto fue sísmico. Si en 1960 el comercio mundial era menos de una cuarta parte de la economía global, para 2008 esa cifra se había disparado a unos niveles nunca vistos. La historia que cuentan los datos es increíble, de verdad. En menos de 50 años, el peso del comercio mundial en la economía global se multiplicó por más de 2. Fue una auténtica explosión de interconexión. En su punto más alto, justo antes de la crisis de 2008, el comercio llegó a superar el 60% de toda la actividad económica del planeta. Es una cifra que nos da una idea del nivel de entrelazamiento económico al que se había llegado, algo sin precedentes. Pero no solo se movían productos, el dinero también empezó a fluir a través de las fronteras a una velocidad y en unas cantidades que no se habían visto nunca. El otro gran motor fue el auge de la inversión extranjera directa. Y esto no son solo numeritos en una pantalla, ¿eh? Esto significa empresas construyendo fábricas, abriendo oficinas, invirtiendo capital directamente en otros países. Esto tejió una red financiera global todavía más densa, más interdependiente. Vale, pasemos a ver cómo funciona esto en la práctica. Vamos a meternos en el motor de la globalización, las cadenas globales de valor. La pregunta es, ¿cómo se llega a fabricar un solo producto en este mundo tan hiperconectado? Pues la respuesta está en las cadenas globales de valor. Es literalmente una cadena de montaje a escala planetaria. Imagina, el diseño se hace en un país, los componentes se fabrican en otros tantos y el ensamblaje final se hace en un tercero. Todo para buscar la máxima eficiencia y, claro, reducir costes. El ejemplo de Apple es que lo resume todo a la perfección. El diseño nace en California, pero los componentes viajan desde Asia, desde Europa, todo se ensambla en China y finalmente el producto se distribuye por todo el mundo. Es la personificación de una cadena global de valor. Pero aquí la historia da un giro interesante. ¿Y si el motor de la globalización ha empezado a gripar? Hablemos de esta desaceleración global. Fijaos en el cambio, porque es drástico. Antes de la crisis de 2008, el comercio mundial crecía casi al doble de velocidad que la economía, el doble. Pero después de 2008, ese ritmo se desplomó. Ahora, el crecimiento del comercio apenas va a la par que el de la economía. Vamos, que la gran aceleración pegó un frenazo. Y la pregunta, claro, es evidente. ¿Por qué se pisó ese freno de repente? Pues hay varias causas. La crisis de 2008 dejó una cicatriz muy profunda de incertidumbre y redujo mucho la inversión. A eso hay que sumarle un resurgimiento de políticas proteccionistas y disputas comerciales entre las grandes potencias. Todo esto ha creado unos vientos en contra muy fuertes para la globalización. Y esto nos lleva al gran debate que hay ahora mismo sobre la mesa. ¿La globalización ha tocado techo? ¿Estamos ante un cambio estructural, permanente, o es solo un bache en el camino? Dicho de otra forma, ¿estamos viendo el fin de la globalización tal y como la conocíamos? ¿O es simplemente el comienzo de un capítulo nuevo y diferente? Y todo esto nos deja con una pregunta final, que va más allá de los gráficos y los datos. ¿Cómo va a afectar esta transformación de la economía global a los objetos que nos rodean, a los trabajos del futuro, a las relaciones entre los países? La respuesta a esa pregunta seguramente definirá las próximas décadas.